Bueno, bienvenidos a todos. Vamos hoy a explicar un poquito cuál sería la pedalada más ideal o cómo tenemos que realizar nuestra pedalada en ciclismo. Se ha planteado el tema de este vídeo básicamente porque he tenido varios pupilos que son de fuera y que han tenido algunos problemas que provienen en su mayoría de cómo pedalean y de cómo realizan un poquito la ejecución de su pedalada, también un poquito la espalda, pero bueno, en este caso vamos a aprovechar precisamente este vídeo para explicar la pedalada, cómo sería lo más correcta posible, lo más saludable posible y por supuesto para intentar generar potenciales ventajas marginales con respecto a un pedaleo que es menos eficiente. Para ello, pues bueno, lo primero que quiero plasmaros en la pizarra es que la magnitud en la cual se mide la pedalada sería la fuerza, ¿vale? En este caso, como es una magnitud vectorial, comprende un módulo, ya sea X newton que movemos y dirección, ¿ok? Por eso es una magnitud vectorial. En este caso, para seguir con la comprensión de lo que queremos explicar, vamos a plantear unas condiciones ideales y unas condiciones que no son ideales. En las condiciones ideales, que son las que he pintado justo aquí, ¿vale? Como podemos observar, el pedal está completamente plano y en las otras, no sé si se observará bien o no, pero el pedal está hundido en la parte posterior, o lo que es lo mismo, en esta venimos sin talonar y aquí venimos talonando. Luego creo que es súper importante que describamos cómo es la curva de fuerza en la bicicleta. La curva de fuerza en la bicicleta, expresando aquí los ángulos, se conforma de la siguiente forma, y es que debería tender a obtenerse la máxima o el pico de torque justo a los 90 grados. ¿Por qué a los 90 grados? Pues básicamente porque para que la carga tangencial, que es la que acelera la biela, sea la máxima, el seno del ángulo tiene que ser igual a 1 y eso corresponde con los 90 grados. En este caso, este sería la dirección del vector más correcta para los 90 grados justo en el pico de torque. Y si por ejemplo describiéramos el arco de radio entre 85 y 95 grados con unos newtons X para ese momento, vamos a poner que ahí justo estamos haciendo 80 newtons, por lo que es lo mismo, X es igual a 80, perdonad, pues aproximadamente 80 newtons irán en la dirección correcta, ¿ok? En el caso de que talonemos, si describiéramos esta curva de fuerza, el vector pasaría a ser de la siguiente forma, y es que parte de la fuerza iría en un sentido y parte de la fuerza iría en otro. En este caso la resultante sería esta de aquí, de los dos vectores, y solo parte de los 80 newton irían en la dirección correcta, lo cual nos haría perder fuerza. En este caso, como os he comentado, hemos partido de unas condiciones ideales, pero estas no son las condiciones normales de cualquier ciclista. Lo normal que pasa cuando una persona talona es que adelanta un poco la curva de fuerza y hace tal que así, ¿vale? Incluso hace más así y termina haciendo esto, ¿vale? Ya empieza a levantar con la otra pierna, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando pasa esto? Pues que te podría decir una persona que talona que él sí que respeta los vectores aquí, porque la resultante de los vectores previos a 90 grados sí que cumplen con la carga tangencial. ¿Qué ocurre? Que si nos atenemos, porque esto pasa desde antes, ¿vale? Si nos atenemos a las leyes de Newton y teniendo en cuenta que la masa es primordial en la capacidad que tenemos para realizar fuerza en la pedalada, la aceleración principal de esa masa, aparte de nuestra fuerza, de la fuerza que nosotros ejercemos con nuestra musculatura y nuestros componentes óseos, es la propia gravedad actuando sobre dicha masa. ¿Qué pasa? Esa gravedad no se vuelve crítica, no acelera la biela de la misma manera cuando coseno
del ángulo es igual a 0, ¿vale? O lo que es lo mismo cuando la biela está arriba, que cuando estamos a 90 grados. Por lo cual podemos decir que la gravedad se hace crítica en el pedaleo o que acelera nuestra masa de forma crítica entre 45 y 135 grados, entre aquí y aquí. Si la persona que talona adelanta la curva de fuerza, está haciendo fuerza antes de que la gravedad acelere su masa, por lo cual está, por así decirlo, perdiendo una ventana de oportunidad buenísima, que es acelerar la biela con tu musculatura a la vez que la gravedad hace su papel, su trabajo. En este caso, como comprenderéis, es mucho más fácil acelerar un cuerpo que ya tiene aceleración que acelerar algo que básicamente está decelerando. ¿Por qué digo que está decelerando y por qué digo que eso está bien? Y básicamente eso pasa así porque en los polos la velocidad angular tiende a caer. Y es que la velocidad angular en la biela la podríamos dibujar como con esta representación. Es más alta, cae, es más alta, cae y así. Esa sería más o menos la representación de la velocidad angular en el paso de biela. Es decir, cuando tú dices que vas a 90 revoluciones por minuto, a 90 de cadencia, vas a esa cadencia media durante una vuelta, ¿ok? Pero no, durante toda la vuelta no vas a la misma velocidad, sino que esa velocidad tiende a caer en los polos y tiende a maximizarse en la horizontal, precisamente influenciada por la pierna que cae, gracias a la masa, a la aceleración y a la fuerza que tú imprimes. ¿Qué pasa? Si tú haces fuerza muy pronto, o más arriba, o incluso antes de la vertical, porque nos encontramos muchos casos de gente que viene ya empujando la biela desde antes de la vertical, lo que estás haciendo es meter mucho componente muscular. Es decir, estás moviendo la biela a base de hacer el bruto. Sin embargo, las personas que consiguen timear la fuerza justo en la bajada van a pedalear mucho más fácil a unos mismos datos de fuerza. ¿Ok? Esto sería simplemente un plano físico, ¿no? Siempre, de hecho, mucha gente que es detractora nuestra nos acusa de ser mecanicistas. Bueno, pues vamos a casar esto con la salud del ciclista, vamos a casarlo con la parte fisiopatológica. ¿Por qué? Pues porque hay varios artículos ya que nos hablan de que a mayor dorsiflexión de tobillo, o lo que es lo mismo, a mayor talonamiento, mayor incidencia de lesión de rodilla. ¿Qué sería talonar? ¿Y por qué es importante que comprendamos qué es talonar? Pues talonar sería básicamente no respetar el ángulo de este zapato o del zapato que uséis normalmente, que para los que no lo sabían es un zapato de tacón de mujer. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo. Para que la base delantera, que es la que tiene la interfaz con el pedal, esté plana, la parte trasera tiene que estar más alta. Es decir, el zapato de bicicleta, y en concreto el de carretera aún más, no está configurado para que tú veas con tu pie plano, porque el plano en la bicicleta no existe. En el plano llevarían los dedos arriba, las puntas arriba, por lo cual, y aquí viene la cuestión más importante de por qué a la gente se le quedan los dedos dormidos, la mayoría de la gente que tiende a talonar también suele tener dormidera de pie, y sobre todo en el invierno cuando encima la circulación se reduce por el frío, ¿no? La mayoría la achacan pues al frío, o la achacan en las zapatillas estrechas, etcétera. Pues mira, aquí tenéis el principal motivo por el cual se quedan dormidos, no el único, pero sí el principal, y es que los dedos, cuando estáis en la fase de bajada, aquí, y talonáis, tienden a volar, es decir, no apoyan. De hecho, muchos veréis como vuestros dedos no están muy marcados en la zapatilla con respecto a la barra metatarsal, al talón o a otras zonas, ¿vale? Eso se corrige básicamente respetando desde que se hace crítica la influencia de la gravedad sobre la masa, ahí, hasta aquí, el mismo ángulo en la zapatilla. Es decir, si tu zapatilla tiene, lo vamos a inventar, este ángulo de aquí y este ángulo son 25 grados, pues tendrás que respetar esos 25 grados desde aquí hasta aquí. O lo que es lo mismo, bloquear el tobillo, evitar la flexión dorsal del dorso sobre nuestra tibia. ¿Para qué? Para que en este caso los dedos no suban. ¿Qué influencia? ¿Qué más cosas influencian
de forma negativa al realizar este tipo de pedalada? Pues básicamente las personas que talonan no realizan una buena alineación del complejo pie, rodilla, cadera. Básicamente, si lo ponemos aquí, ¿vale? Las personas que no talonan suelen llevar la rodilla recta, siempre con respecto a su cadera y con respecto a su pie, es decir, su rodilla sube y baja recta. En cambio, cuando uno talona, cuando uno mete el talón, lo que está haciendo es echar la rodilla adentro con respecto a su cadera, que va a rotación externa, y con respecto a su pie, que además normalmente vuelca el tobillo sobre la biela, de tal manera que la rodilla en la fase de bajada abajo del todo está dentro, y en la fase de subida, cuando la recoges, está fuera. De tal manera que la rodilla pasaría, lo siento por el dibujo, sé que no soy muy bueno dibujando, pero pasaría de estar dentro, abajo del todo de biela, y fuera, arriba del todo, ¿ok? Normalmente se acentúa cuando tienes una báscula pélvica. Más problemas del talonamiento o de talonar sería, por ejemplo, la incidencia de calambre. Nos hemos encontrado, y esto no es verdad, que no está publicado en ciencia, pero nos hemos encontrado una alta incidencia de personas que sufren calambres cuando talonan. Y es básicamente porque toda la cadena posterior trabaja en el céntrico en la bajada, y pasa otra cosa curiosa más. Y es que las personas que no talonan, del 0 grados al 180 casi, un poquito antes del 180, porque por culpa del ángulo de pedalier, están estirando la pierna. Mientras que las personas que talonan estiran desde el 0 hasta aproximadamente el 130, 140 grados, del 130 a 140 grados al 170 prácticamente no mueven la rodilla, es decir, la rodilla, todo el complejo rodilla-cadera tal va prácticamente en estático, lo que hay es una extensión de cadera, pero no hay extensión de rodilla, y luego ya recogen, pero mantienen un tiempo la rodilla en isometría prácticamente. Se mueve prácticamente 2-3 grados. Esta gente mueve bastante más grados desde ese momento. ¿Qué ocurre con eso? Que genera un punto de frenado. De hecho, se puede ver perfectamente con un acelerómetro, como hay puntos de DSS, que significa que se está frenando la biela. Y no te queda otra que acelerar o tirar con la otra pierna. Por lo cual, eso también muchas veces genera problemas musculares. Básicamente, lo que nos queda por saber es cómo aprendemos a pedalear así, ¿no? ¿Cómo bloqueamos esto? Bueno, pues como he dicho, por repasarlo muy rapidito, tendríamos que bajar siempre con el talón arriba, sin que se caiga. Eso no significa pedalear de puntilla. Como hemos dicho, la parte delantera tiene que estar plana, es decir, vuestra sensación si vais de puntilla es que probablemente se estáis pasando. Pero bueno, es tan fácil como grabaros en vídeo y poderlo comprobar vosotros mismos, por ejemplo, en el rodillo, que simplemente el pedal va plano y lo que va un poquito levantado el tacón, pues básicamente pues, por el ángulo, por el propio tacón que lleva la zapatilla. ¿Cómo la aprendemos? Pues vale, esto sí que es un poquito más complejo, porque al tener que cambiar el patrón motor habitual, tenéis que entender que el cerebro es bastante lento. Entonces tendremos que hacerlo aplicando una cadencia relativamente lenta. Nuestro cerebro no va a tomar una decisión, aunque sea simple, mucho más rápido de una vez por segundo. De hecho, más o menos va por ahí. Mi recomendación general o genérica sería que, para que no se haga muy pesado, utilizar los tiempos de calentamiento de vuestras sesiones de entrenamiento, los 10 primeros minutos, para pedalear entre 55 y 60 de cadencia, pensando en que tenéis que hacer fuerza solo hacia abajo, porque no hemos hablado de ese pedaleo, tiene que ser redondo, circular, push down, pull up, lo que sea, pero ya spoiler, solamente hacia abajo. Tenéis que pedalear solamente hacia abajo, pensando en una y en la otra, en una y en la otra, sin que se caiga el talón, ¿ok? Siempre con una cadencia lenta. A partir de ahí, ¿cómo integramos eso? Pues básicamente, una vez que lo tengáis aprendido, deberéis de dejar de pensarlo, es el cerebelo el que se va a encargar. El cerebelo es súper rápido. El cerebelo es nuestra memoria caché, ¿no? Aquella que implementamos el
el proceso automáticamente o casi automáticamente, porque realmente son unos milisegundos, pero súper rápido. Nos va a permitir pedalear a la cadencia que casi queramos, manteniendo una buena técnica. Que mantengamos una buena técnica, spoiler, no es condición que provoque o que cause que nuestra pedalada sea exactamente esta, donde el pico se consigue a 90 grados, ¿vale? Eso va a depender también de cómo hagamos el timing de la fuerza. ¿Qué pasa? Cuando viene la gente por aquí al estudio, pues evidentemente hacemos un estudio de la pedalada, medimos las curvas de fuerza y por supuesto se revisan en sesiones posteriores. Pero que pedaleéis con una buena técnica no es sinónimo, en este caso me ha salido bien la palabra, no es sinónimo de que la fuerza esté bien timeada. Eso tendréis que pillarlo con el tiempo. Y al final tendremos que hacer sesiones de reprogramación y demás. Pero por lo menos, si lleváis el pie así, os vais a asegurar de tener menos calambres, de no tener tantas lesiones de rodilla, muchas veces incluso de aliviar las lesiones o posibles lesiones de espalda y por supuesto de pedalear con los vectores como debe de ser.